Saludos, mi nombre es Matthew Benítez y junto con mi compañero Mateo Pérez nos proponemos hacer el video para el producto unidad de circuitos de la parcial 1. Para ello, haré el siguiente ejercicio de dificultad alta, el que dice así: determina el voltaje en los puntos A, B y C en la figura. Primero analizaremos el nodo A. Como se puede ver, en el nodo A pasan tres corrientes: la corriente 1, la corriente 4 y la corriente 6. Estas tres se juntan y dan como resultado la corriente 5, que da hacia el negativo. Ahora, transformando esto a ecuaciones que nos sirven como voltajes, sería así: la corriente 1 está definida por la fuente de voltaje menos el voltaje A sobre la resistencia 1, 1000 ohmios. La corriente 4 está definida por el voltaje B menos el voltaje A dividido para la resistencia 4, 1000 ohmios. Y todo esto es sumado por la corriente 6, que es definida por el voltaje C menos el voltaje A sobre la resistencia de 1000 ohmios. Como dijimos, esto da la corriente 5, que está definida simplemente por el voltaje A dividido para la resistencia 5 de 1000 ohmios. Como toda nuestra ecuación está dividida para 1000 ohmios, se puede multiplicar para 1000 y quedaría sencillamente los valores de los numeradores. Nos queda 24 menos voltaje A más voltaje B menos voltaje A más voltaje C menos voltaje A es igual al voltaje A. Simplificando esta ecuación, nos queda que 4 de voltaje A menos voltaje B menos voltaje C es igual a 24. Esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, en B, nosotros podremos ver que pasan la corriente 2 y la corriente 3. Estas dos se suman y dan como resultado la corriente 4. Transformándolas, nos queda que el voltaje de fuente número 1, que sería 24, menos el voltaje B sobre 1000 ohmios, se suman con la corriente 3, que está conformada por el voltaje de fuente de 18 voltios menos el voltaje B sobre 1000 ohmios, y esto da como resultado la corriente 4, que sería voltaje B menos voltaje A sobre 1000 ohmios. Igualmente, toda esta ecuación se multiplica por 1000. Nos queda la siguiente ecuación más simplificada, y sumando y restando respectivamente, nos queda que menos el voltaje A más 3 veces el voltaje B nos da 42. Ahora en C, como podemos ver, en el nodo C se define que la corriente 7 más la corriente 8 nos da como resultado la corriente 6, que está dirigida hacia el nodo A. Transformándolas, nos queda que el voltaje de fuente de 18 menos el voltaje C sobre la resistencia 7 se suma con el voltaje de fuente 10 menos el voltaje C sobre la resistencia 8. Es igual a la corriente 6, que está definida por el voltaje C menos el voltaje A sobre la resistencia 6. Ya que todos tienen el mismo denominador, se multiplica por 1000, quedando la siguiente ecuación: 18 menos voltaje C más 10 menos voltaje C es igual a voltaje C menos voltaje A. Nos queda que menos voltaje A más 3 voltaje C es igual a 28. Y para finalizar, utilizamos las tres ecuaciones que nos dieron anteriormente en el nodo A, en el nodo B y en el nodo C, quedándonos un sistema de ecuaciones de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, la cual, resolviéndolas, nos da como resultado que el voltaje en el nodo A es igual a 14,2 voltios, el voltaje en el nodo B es igual a 18,73 voltios y el voltaje en el nodo C es igual a 14,07 voltios, dándonos las respuestas
de los voltajes en cada nodo. El ejercicio a continuación, el número 20, nos pide escribir las ecuaciones de lazo para el circuito de la figura y resolver las corrientes de lazo para dicha figura con la calculadora. Para ello, primeramente necesitamos aplicar el método de análisis de corrientes por lazo, para lo cual primero necesitamos asignar una corriente para cada malla y todas en el mismo sentido, en este caso sentido horario. El siguiente paso es indicar las caídas de voltaje mediante las respectivas polaridades, es decir, poner los signos más, menos en cada resistor según convenga para la fuente de corriente. Por ejemplo, aquí en la malla 1 se pone la polaridad más, menos en este resistor, aquí más, menos. Pero para esta malla, en este resistor se pone la contraria, ya que la corriente va en este signo. Es decir, que se debe poner la polaridad según vaya conforme el mismo sentido de la corriente. A continuación procederemos a plantear las ecuaciones de cada malla del circuito mediante la aplicación de la ley de Kirchhoff de voltaje. Para ello, en la malla 1 tenemos que los 47 ohmios de resistencia multiplicados por esta corriente da una caída de voltaje, más los 10 ohmios de esta resistencia multiplicados por la diferencia entre esta corriente y esta otra, ya que va en sentido contrario, dan igual a 1.5 voltios, que es la fuente de voltaje en esta malla. De ahí obtenemos esta relación y al despejar tenemos la primera ecuación de la malla 1. Realizamos el mismo proceso para la malla 2, analizando cada resistor, multiplicando por la corriente que afecta a cada uno e igualando a la fuente de voltaje. Pero en este caso, en la malla 2, la fuente de voltaje tiene la misma polaridad que las resistencias, por lo tanto va con un valor negativo, y de allí se obtiene la segunda ecuación. Para la tercera malla realizamos el mismo análisis, y en este caso hay dos fuentes de voltaje, pero como están conectadas de diferente polaridad, por lo tanto estas fuentes se restan y se obtiene la siguiente ecuación. Y de allí se obtiene el siguiente sistema. Debido a que el ejercicio nos pide resolver con nuestra calculadora, hay diferentes formas de resolverlo, pero ya que pide estrictamente con calculadora, es simplemente colocar los datos, precisamente los coeficientes de las variables de cada ecuación, y se obtendrán los siguientes valores, donde la corriente IA corresponde a 15.6 mA, la corriente B a menos 61.3 mA y la corriente C igual a 61.5 mA.